Nada más zarpar de Punta Arenas, cerca de la primera angostura, nos avisó una barcaza por la radio y el capitán, de puro curioso, desvió el rumbo. Desde lejos era una mancha negra y se distinguía apenas su anillo blanco del cuello. Al acercarnos, parecía un viejo con el poncho empapado tratando de mantenerse a flote. Nadaba hacia la costa con miedo y desesperación. En estas aguas heladas, es difícil sobrevivir mucho rato. ¿Cómo cae un cóndor al agua? Quizás comió demasiado y con la panza llena no pudo mantenerse en vuelo. O el puto viento le jugó una mala pasada. O ya era viejo y ese era solo un final de los tantos posibles en Magallanes. No nos quedamos para ver si logró llegar a la costa. Teníamos la marea favorable y enfilamos hacia el Atlántico por el estrecho. Y ese es el comienzo del libro que nos une en este capítulo del Traficantes de Cultura. El cóndor en el agua de nuestro invitado Yuri Soria Galvarro. Yuri, bienvenido. Le agradezco mucho su tiempo para con este podcast. Un abrazo, Humberto. Acá estamos transmitiendo desde Puerto Montt, desde el sur de Chile. Excelente. Y quiero, obviamente, ir a la cocina del libro. Como le dije, nos había tocado conversar a razón del Perseguidor de la Luz, hace 2 años, plena pandemia. Hoy nos lleva y hoy nos volvemos a encontrar con este nuevo libro, editado en Chile por Simplemente Editores y con edición también en países de habla hispana. Hablar de la cocina. ¿Cómo se gesta un libro como este? Sobre todo para hablar del mar, de esto de marine, de esta de esta como tierra bravía, simulando también el tema del mar, y en este también como donde no hay ni Dios ni ley, en el fondo. Mm. Sí, mira, bueno, uno sigue escribiendo historias. Uno siempre escribe de lo que conoce, de lo que ve, más allá de una intencionalidad de que escribir de lo que conoce le da carne y verosimilitud a lo que tú escribes, pero adicionalmente son los temas que uno van apareciendo, digamos, las variaciones del tema. Y claro, esta novela trata sobre la pesca del bacalao en los mares del sur. Estos mares, estamos hablando de mares subantárticos. La novela inicia en Magallanes, que es donde tú leíste ese pequeño párrafo. Y yo creo que esa imagen de un cóndor en el agua, que es el ave más majestuosa del mundo, o sea, más grande, digamos, junto con el albatros errante, que también se ve ahí mismo en esa zona, y que está en el agua, como que hubiera caído al agua, que no está muy claro por qué cayó al agua. eh, Muestra un poco lo salvaje de estas latitudes, que es el inicio del viaje. Como te digo, saliendo del estrecho de Magallanes hacia el Atlántico, hacia las Islas Malvinas y después hacia todos los mares subantárticos, donde se desarrolla la novela para pescar bacalao. Entonces, quise dar un poco esa imagen. Ahí se gesta esta historia y tiene mucho que ver con historias que he ido juntando. Yo he navegado mucho por el sur de Chile, no tanto en mar abierto. Sin embargo, he conocido a mucha gente que ha navegado en faena de pesca o de investigación o de estudios, digamos, en estos mares tan bravíos y una suma de estas historias dio para crear esta ficción, ¿no? Pero que tiene muchos pedazos de realidad y fue dándole cuerpo a la novela. Y hablando de la construcción misma de la historia comienza, bueno, es un protagonista sin nombre donde le está contando a alguien, suponemos un escritor, o contándole su propia historia como marino mercante. Y eso junta también con como pedazos de diario de vida, del diario de vida de o el diario de ruta de este marinero. Siempre pensó la historia de esa forma, como el relato en primera persona y después como que los recuerdos nos conduzcan a la misma. Sí, más allá de repente de elegir la historia, o porque a veces la historia es la que elige al escritor para que la cuente, después de terminar la novela me hizo notar mi buen amigo, el escritor Óscar Barrientos, de Magallanes, que esta era una novela marítima, que de alguna forma tributaba o tenía esta larga historia de novelas de Conrad, de Poe, incluso de Melville, que donde se contaba una historia así como en primera persona, como alguien se la cuenta a alguien,
que es una figura un poco que uno puede escoger de las múltiples opciones para narrar una historia. Y aquí se va intercalando a alguien que le cuente la historia a un supuesto escritor, alguien que la va a escribir, el narrador, digamos, y también pequeños capítulos de su diario de vida. Es un poco la forma que encontramos para contar de las múltiples alternativas, donde el escritor decide e intenta la parte técnica, digamos, que tiene muchas alternativas, pero que finalmente lo que busca es que la historia fluya, que se lea. Todas esas digresiones técnicas tienen que como desaparecer o ser en función de que el lector pueda leer sin mayores trabas la historia, que es un poco lo que creo que al menos intenté en esta novela. Igual es una novela bien corta en relación a otras historias que tenía antes y otras que vienen para adelante, pero como que en algún momento igual la engrosé un poquito, era todavía más chica, pero decidí que finalmente era el tamaño de la historia. Hasta ahí, a veces cada historia tiene como también, como así como escoge su forma de relatarse, quién la relata y también su tamaño ideal. Y en este caso quedó como una novela, o un cuento muy largo, o una novela muy corta. Resulta raro ver como este tipo de libros, como libros breves, como están viendo en pantalla a través de nuestro canal de YouTube, pero que tenga una historia potente, fascinante como son la de los marinos mercantes, y sobre todo porque en pocas páginas la historia cerró. No quedó nada afuera, como que como que se le agregó lo preciso y no necesita nada más. Sí, yo creo que, claro, eso es lo que en algún momento, como te explicaba, creo que la historia, después de haberlo revisado varias veces, porque incluso tuve algunos, digamos, no sé si conflictos, algunas diferencias con los editores que me dijeron, mira, está muy buena la historia, pero como que es delgadita, agrégale algo más. Y yo dije, bueno, claro, la historia misma como que ya cerró, está bien así, así se narró. Incluso habíamos pensado en agregarle otra historia, agregarle más, pero finalmente quedó como lo conversábamos con mis editores, que como tú bien indicabas, es simplemente editores acá en Chile, pero también se publica Nuevo Milenio en Bolivia y Ficticia en México. Entonces, casi todos tuvieron la misma observación, que era breve, que sé yo, pero al final se hizo, es un libro breve, y así salió. También un poco, yo durante el 2020-2021 hice en plena pandemia, hice un magíster en escritura creativa en España, y la tesis, digamos, de ese posgrado, de ese magíster que hice, fue esta novelita, que pidieron una historia y éramos, no sé, como 80 alumnos, y quedó seleccionada entre las 6 mejores historias. Y bueno, ahí quedó. Y como digo, después incluso la hice crecer un poquito más, la peleé un poco, pero fue como parte de eso, digamos. Eso fue como la zanahoria que uno siempre requiere para terminar una historia, que a veces sirve una beca, un proyecto, o algo que te hace terminar la historia. Entonces, creo que, como bien dices tú, a mí también me parece que quedó bien. Ese era el tamaño y ahí fue. Eh, Siempre uno tiene un montón de otros proyectos, ahora tengo una novela mucho más grande, que va a ser el lado contrario, va a ser un ladrillo que voy a tener que empezar a apretar para que también tenga su tamaño ideal. Y, y respecto de escribir la historia, ¿qué tanto está la licencia creativa para poder darle sabor a la historia y qué tanto es la realidad misma de de estos barcos mercantes? Voy al punto respecto de que el protagonista en una parte de la historia de este contado tipo diario de vida nombraba que era mucha gente y que en el barco era una tierra sin ley, donde no había donde no había ningún dios más que más que Abelardo, el cocinero del barco. Claro, sí, ahí es cierto que es una historia de ficción, pero Ujú, como te digo, yo creo que intenté retratar imagínate, se viaja en un barco durante muchos meses, ujú. 8 meses, 10 meses, que es un barco grande, pero sigue siendo un barco pequeño para la inmensidad del océano. Es decir, hay 70 personas arriba trabajando, en un barco factoría que funciona con turnos, donde conviven en pequeños camarotes, en sitios siempre pequeños, con una faena que es muy
peligrosa, es una de las más peligrosas del mundo, donde los accidentes, o si a alguien le pasa algo, probablemente si es grave no tiene muchas opciones de que lo rescaten. Y además con mares del infierno, cuando se desata un temporal en el mar de Drake o en un mar subantártico, es realmente los peores océanos del mundo. Entonces, en ese escenario se genera la convivencia, que solo se sostiene porque la gente va a ganar mucho dinero y por lo tanto sigue ahí en esta cosa un poco medio esquizofrénica, que es como la cárcel o como un manicomio. Como te digo, hay muchas historias de gente que se desquicia navegando, que se trastorna. Y claro, el barco lo encierran o lo amarran. Un barco que cuesta muchos millones de dólares mover, no lo van a ir a dejar a tierra. Si alguien incluso se muere, probablemente lo van a meter al congelador un rato y lo van a llevar unos días después, digamos, cuando ya toque volver. Entonces, ese escenario genera estos personajes que, como te digo, son de ficción, pero tienen pedazos de realidad. Yo creo que es perfectamente posible que puedan existir o hayan existido, y si bien es cierto, algunos sí existieron. Y por lo demás, finalmente, si uno va ya al oficio de ficcionar historia, lo importante es que funcione dentro de la misma ficción, que parezca real, que uno lea y quede convencido de que finalmente con los narradores no nos preocupe demasiado si algo sucedió o no, porque ahí están las novelas, por ejemplo, de autoficción o novelas muy autobiográficas y otras novelas completamente de ficción. Y lo importante no es finalmente si sucedió o no, porque cuando uno escribe algo siempre hay una interpretación de sentido, hay una cosa de subjetividad de todo, ¿no? Por lo tanto, como te digo, yo me preocupo harto siempre de eso, de la cosa funcione, y tiene que ver también con conocerlo de lo que uno escribe. Yo nunca he estado en un barco con faena de bacalao. Sin embargo, he navegado en muchos barcos que tienen chirres, que tienen winches, que tienen redes, que tienen cabos, que el lenguaje marítimo, que hay radio, todas esas cosas a mí me influyen porque las conozco, digamos. Entonces, al armar esta historia, que indudablemente uno se documenta de otras fuentes, hoy día está en la gracia de Internet, que puedes buscar información. También soy biólogo, por lo tanto conozco de peces, de aves y otros temas. Entonces, claro, es ficción, pero incluso hay pequeños capítulos de tragedias, otras cosas que son historias reales. Esa imagen del cóndor del agua es real. Me lo han cortado ya un par de veces de encontrar un cóndor en el agua, esta ave tan majestuosa flotando en el mar. Y no hay mucho que hacer, digamos, porque tampoco lo puedes rescatar o es mar abierto. Entonces, esas imágenes potentes y esas pequeñas historias dieron lugar a esta ficción donde los personajes, además un buen lugar para poner el personaje intelectual, protagonistas, antagonistas, y jugar un poco con esto que tiene la literatura, que las cosas finalmente no son ni blanco ni negro, digamos, los personajes no son completamente malos ni completamente buenos, y en el fondo la realidad y la ficción que intenta dar esa realidad es una mezcla infinita de grises, no es blanca ni negra. Bueno, y esa fue el origen de esta novela, digamos. O sea, el protagonista en el diálogo que tiene contando la historia, tiene esa como dualidad donde ven a ciertos personajes como que son seres deleznables versus los que no son sus amigos, pero los que tienen más realidad. Hasta llegado a la hora de los cubos, a la hora de los cubos, donde está la emergencia, donde quién es tan bueno, quién es tan malo. Como tú dices, aquí no hay ni negros ni malos, no hay ni negros ni blancos, ni buenos ni malos. Es un matiz y en el fondo es un gran escenario donde la supervivencia se pone a prueba. Y qué tanto esa supervivencia puede estar pateando lo moral o no. Donde la humanidad de los personajes se pone a prueba en una situación de estrés, cuando ya, no sé, pues, hay una probabilidad en que tu vida está en riesgo, ya las personas no actúan en forma racional, no actúan en forma como cabría esperarse, y a lo mejor los amigos no son tan amigos, y viceversa, digamos, consideras tu enemigo podría darte una mano en un momento determinado. Un poco ese es el juego, ¿no? Yo creo que ahí está te decía que la literatura toda es eso, digamos, te muestra personajes que son
no sé, pues me acuerdo de la fiesta del Chivo de Vargas Llosa, que es un dictador, y finalmente uno termina igual empatizando con el personaje, aunque uno lo ve que es un tipo deleznable, un dictador, digamos. Y no sé, Lolita, donde está relatada la historia de un violador de niñas, de un tipo, un abusador. Entonces, y también terminas empatizando con él porque te mete dentro de la realidad. Eso tiene gracias a la literatura. Empatizar significa entender, no por supuesto aprobar ni estar a favor de un tema, que son cosas que muchas veces, incluso he visto críticas de libro donde le dicen, oye, tu libro tú dices de ficción, digamos, ¿no? Tú dices tal cosa que moralmente no está bien vista y lo critican. Y uno dice, pero si es una ficción, es el personaje el que está diciendo eso, no es el autor. Entonces, claro, es importante eso, relatarlo, digamos, entenderlo, que cuando uno lee una novela y relata hechos a veces, eh, eh, digamos, no moralmente aprobables, a veces uno tiene que ponerse y meterse en la cabeza de uno de estos personajes para poder narrar en forma verosímil, porque si no termina siendo todo un estereotipo, una caricatura. Digamos, finalmente la literatura no tiene moral, lo cual no significa que sea inmoral, sino que hay una moralidad distinta. Igual hay una moral literaria que tiene que ver con la humanidad, con algo detrás, digamos. No se trata de relatar solamente personajes malignos, digamos. Pero están ahí y cuando tú los abordas, tienes que abordarlo de tal manera de que son humanos y que tienen, todos los personajes tienen su lado bueno, su lado malo. Uno se puede imaginar un torturador, por ejemplo, de alguna dictadura, y probablemente el tipo a lo mejor es muy cariñoso con sus hijos o con sus mascotas. Entonces, esa dualidad existe en el ser humano, ¿no? Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a veces con las narraciones audiovisuales, el cine en general o quizás la serie, que a veces son demasiado caricaturescas en relatar el protagonista y el antagonista, el bueno y el malo. ¿Ah? Y yo creo que las que más funcionan son justamente las que empiezan a relativizar eso y muestran un poco que finalmente la realidad se combina de distintas visiones. En una guerra, por ejemplo, todos estamos acostumbrados siempre a que te pongan los medios de comunicación, estos son los malos y estos son los buenos. Y probablemente ambos grupos están convencidos que están haciendo lo correcto, que luchan bien, y probablemente ambos grupos cometen atrocidades y ambos grupos también tienen actos increíbles de humanidad. Entonces, yo creo que la literatura da cuenta de eso, y eso me gusta de la literatura, de que te puede dar distintas miradas, de que la realidad finalmente se compone de distintas realidades, de distintas visiones. ¿Cómo fue construir al protagonista, darle una psiquis, una mentalidad, un modo, un estilo? Mira, siempre los personajes, a mí por lo menos me pasa que terminan agarrando algo de uno, Ujú. pero un poco, no por un tema de que te interese, uno ojalá esté completamente alejado, no tiene nada que ver con estos personajes, pero es una forma de darle como verosimilitud, ¿te fijas? Por ejemplo, a este personaje le gusta observar aves, yo soy observador de aves, fotógrafo de aves, y un poco porque de repente si está arriba un barco, eh, puede tomar distintas versiones, pero por lo menos este personaje tiene eso, ¿no? Y además que eh, igual habla con un lenguaje un poquitín más elevado que lo que podría ser el resto de sus compañeros. Pero eso se explica porque el personaje, digamos, estudió algunos años en la universidad, ciencias, y después se queja, incluso dice en este país, yo me hubiera gustado ser ornitólogo, dice, pero en este país no se puede vivir de eso, no tenía plata para pagar la universidad y se va para allá. Entonces, claro, al construir el personaje uno tiene que tener ciertos, justamente, cuidados para que sea verosímil. Esas elecciones que se toma, por ejemplo, de que un personaje empieza a hablar con ciertos modismos, estas tentaciones, por ejemplo, si es un personaje de clase baja o un pobre, empezar a ponerle modismo, pero es difícil porque un personaje de clase alta, del barrio alto, igual usa modismo, pero distinto. Entonces hay que tratar de no caer en eso y además eso hay que elevarlo a una forma literaria, porque tampoco es lenguaje de la calle. Uno si transfiere el lenguaje de la calle, a veces la historia se pierde
se puede hacer también, de hecho se hace, lo he hecho, lo hacen todos, pero tiene que haber una cosa, especie de sublimación literaria. Y bueno, esas son las digresiones y decisiones que toma el escritor, y por eso escribe, reescribe. Y esa es la razón porque de repente escribir una historia, no sé, por escribir una novela, uno dice esta es una novela cortita, podría escribirlo en un par de noches, en una semana. Eh, pero pasas muchos meses y a veces hasta años corrigiendo desde muchos aspectos, como reescribir los tiempos, reescribir los personajes, darle verosimilitud, por qué este personaje habla de tal o cual manera, cómo tuvo su vida anterior, que incluso a veces ni siquiera lo menciona, pero es necesario pensarlo porque eso es lo que hace que cuando alguien toma un libro, lo lee y lo crea, digamos. O sea, eso se llama el pacto con el lector. Ellos saben que están comprando un libro que es ficción, que son mentiras, pero tienen que también contar esas mentiras para que el lector no se sienta traicionado, diga, no, pues esto no puede pasar. Es un riesgo también que tiene la realidad, porque a veces cuando uno es muy verosímil y transcribe algo de la realidad, dice, no, pero si esto pasó, dice, "Mm", pero que en la ficción no funciona, a veces es tan rebuscado, tan poco verosímil, que aunque haya pasado, no funciona. Entonces, bueno, te insisto, esas son una de las múltiples miradas que tiene que darle el escritor a los textos literarios para que más o menos funcionen. En el fondo, no dejes que la verdad arruine una buena historia. Exactamente, claro. Sí. Ahí, por ejemplo, me acordaba una vez que fuimos a dejar acá unos sacos de papa, yo trabajaba en una empresa de buceo, íbamos en una camioneta por allá por el estuario, digamos. Entonces nos encargaron a una señora que le pasáramos a dejar un familiar de un tercero, y lo pasamos a dejar, y había una señora que tenía una mirada terrible, así, una mirada como vidriosa, congelada, de un dolor increíble. Entonces lo entregamos a los sacos y después me comentaron la señora cuando eran hace muchos años, sus dos hijos encontraron una granada, dando un ejercicio, había una granada, y la estaban desarmando la granada y mi mamá vio, fue corriendo a decirle, chico, no, y estalló la granada, los niños murieron y a ella le saltaron esquirlas a los ojos y no puede llorar, se le rompieron los lacrimógenos. Entonces, no pudo llorar la muerte de sus hijos. Y tú la ves ahora, y claro, ella tiene esa mirada así como de palo, digamos, de un dolor terrible, pero seca, no puede llorar, parece que usaba lágrimas artificiales, qué sé yo. Entonces, claro, si uno, es una historia terrible, contada así, pero de repente si tú la escribes, alguien puede decir, oye, no, eso es demasiado melodramático, o cómo va a ser, digamos, porque hay muchos dicen, cómo va a haber una granada en el vestuario. No sé, pues alguien la votó, fue de un ensayo militar, de algún ejercicio, no se supo, pero por eso es complicado trasladar esas historias de realidad directamente a ficción. O sea, lo que uno persigue en la literatura es ese efecto, que uno diga, por ejemplo, se sorprende, diga, una mujer que no pudo llorar la muerte de sus hijos, algo terrible. Eh, pero hay que lograr que dentro de la ficción funcione. Cada historia tiene que, dentro de ese pequeño universo que uno crea, tiene que ser verosímil. Es algo que a mí me preocupa siempre, desde los pequeños detalles hasta la construcción de los personajes, hasta la elaboración de la historia. Tiene que funcionar, digamos, desde cómo se viste un personaje, aunque ni siquiera cuente cómo se viste, pero uno tiene que pensar esas cosas para que la historia vaya tomando cuerpo y verosimilitud. Claro, en el fondo también es tomar la actual realidad, es como la actual realidad puede superar muchísimo más a una ficción. Y cómo llevar esa ficción real, le acabo de poner un nombre, a una ficción propiamente tal. Por ejemplo, te preguntaba por la realidad de lo que se vive en el barco relatado en el libro, porque uno imagina, porque uno siempre ha imaginado que la historia de estos barcos mercantes siempre son historias sin ley, donde siempre hay gente deleznable, gente deleznable y que se creen Dios y que creen ser dioses ante la tripulación, y estas historias típicas de motines y estas peleas con cuchillos, porque uno imagina que barcos como esos ocurren. Y sobre todo porque, Todavía sucede, claro. porque claramente aquí no hay ninguna legalidad, porque si alguien se raja la mano, no lo van a llevar a la mutual.
ese tipo se va a morir probablemente. Imagínate, están todos estresados y Ujú, hay alguien que está atornillando al revés y le cae mal y se produce una pelea y cae al agua. Ahí quedó, po. Entonces todos van a volver y decir, no, se cayó al agua, ¿no? Hay ujú. gente que no vuelve y gente que pierde la razón, que probablemente más que perder la razón ya tienen algún problema mental, pero en esta situación tan estresante se desatan estos temas. Entonces, es un mundo muy estresante. Por eso mismo, ante la posibilidad de no volver a la tierra, digamos, el barco, por decirte a alguien, dice, oye, me siento mal, me siento mareado, estoy deprimido, vayan a dejarme a costa. ¿No? Entonces, no, pues, ¿no? Ahí sonaste, tenés que trabajar y si te portas muy mal te van a encerrar en la bodega o te van a agarrar a palo. Y es usual estas peleas en los barcos, no es completamente difícil de que hayan sucedido accidentes, asesinatos y cosas que uno no se entera tampoco, porque es un lugar donde además están estas relaciones de poder. El capitán manda, después hay unos oficiales, que ahí está el cocinero manda en la cocina, que es un cargo no poco importante porque da a comer a todos. Está el jefe de máquinas, el mecánico, que también tiene una cuota de poder y ahí está, se reparten el poder hacia abajo. Y están todas estas interacciones entre los navegantes, distintas miradas, sobre todo si empiezan a haber problemas, puede empezar a cuestionar la autoridad del capitán, la autoridad del jefe de máquina, la autoridad del primer oficial o del jefe de turno. Y ahí es donde se genera en esta historia. Y son tipos rudos, ¿no? Gente que tiene que trabajar en mar abierto, soportar estos fríos temporales. El mareo es no poco menor, digamos, cuando alguien navega en alta mar, es complicado. Hace poco hubo una noticia de un barco de turismo, un transatlántico, que venía volviendo de la Antártida, que se desató un temporal y murió una persona y un par de quedaron muy graves. Con el solo bamboleo, digamos, se cayeron y se golpearon y se murieron, digamos, por ahí. Entonces, es un tema, un lugar agreste, ¿no? Para la ficción es ideal. Y en el punto, y en el punto de la historia misma, porque mencionas la edición tanto en Bolivia como en México. ¿Cómo fue cuidar el lenguaje? Aquí hay quizás mínimos chilenismos, pero lo haces precisamente como para que una persona, un lector en Bolivia pueda entender y es como, wow, le explote la cabeza con con las historias de mar en el sur, en el fin del mundo. Sí, no, ¿no? Porque, claro, en algún momento uno como que tiene que ser nuevamente tributario en la historia. Yo no pienso mucho cuando escribo algo en quién lo va a leer, digamos, ¿no? Digamos que lo va a leer un lector en Bolivia o lo va a leer un lector en México. Ojalá que eso suceda. Y por suerte, y en México tengo 3 o 4 libros publicados, igual que en Bolivia. Entonces, quizá inconscientemente sí lo pienso, ¿ah? Puede ser que algo no, pero en la práctica uno tiene que ser como fiel a la historia. Yo uso el lenguaje, por ejemplo, tengo un par de cuentos que alguna vez se publicaron en Bolivia donde usaban a puros modismos, porque el poder de ese cuento era que usaba puras palabras, nalca, monito de monte, milcao, no sé, puras palabras locales, pero alguien que lo leyó y no entendió totalidad de las palabras, muchas las entendió, dijo esto es algo para comer, esto es una planta, esto aquí. Le gustó por la musicalidad que daba el tema. Entonces, claro, en esta historia hablo de mar, hablo de otros temas, y igual pasa por el sedazo de los editores, ¿ah? Pero en general son temas muy menores. Me acuerdo que en una novela me dijeron, oye, tú pusiste acá balón de gas, no, aquí se pone garrafa de gas. Ya, bueno, le cambiaron. Y otro le cambió temas muy menores, Ujú. porque se entiende igual que es como un lenguaje literario, ¿no es cierto? Es como una especie de lenguaje que se puede entender en todas partes. No es como esas traducciones españolas de libros norteamericanos que tienen demasiado modismo y demasiado cosas que yo intento escribir algo, entre comillas, más neutro, probablemente porque así me sale, ¿no? Pero se han leído bien esta historia. Tú bien dices de que alguien no puede no entender completamente todos los términos, pero ya al hablar de mar, de barcos y otras cosas,
decir, vamos a virar a babor, claro, a lo mejor nadie sabe exactamente cuál es babor o estribor, da lo mismo, significa que están volando y que el lenguaje que va a usar. Un marinero no va a decir, viramos hacia la izquierda, no, pues dice, viramos a babor o a estribor y esa es la forma de náutica. Entonces, el lenguaje yo creo que tiene ese insisto tributario de la historia, ¿no? Eh, pero igual pasa con los editores, ¿eh? En general. Ahora, yo a los editores trato de mandarles siempre una historia ya bien lista, digamos, ¿no? Después de haberla revisado muchas veces, que la han leído con suerte un par de amigos escritores, y después ya de las últimas revisiones, incluso se la paso a una gran amiga que es correctora de estilo, que revisa los puntos, las comas. Siempre peleamos por las comas, que son las más subjetivas, pero el resto, ya después que ya yo creo que está bien terminado el libro, casi publicable, ahí se lo envío a los editores. Y los editores todavía la revisan y siempre pillan un par de detallitos más, pero en términos generales la historia ya está como bien redonda, el lenguaje, todo eso, digamos, que es lo que al principio cuando uno escribe probablemente no está listo, pero la corrección hace que los textos vayan agarrando esa forma un poco más pulida, que hace que de repente uno lea una historia y dice, esta cosa la escribí yo, como que te olvidas. Que por lo demás yo no leo los libros ya cuando los publiqué, ya no los leo. Con suerte los ojeo para alguna presentación, o leo una media página, pero ya fueron. Salvo que haya que hacer una reedición o algo así, que uno entra a corregir. Y cómo has tenido la oportunidad de sentir el feedback lector respecto de qué les ha parecido El Cóndor en el agua? Sí, mira, me sucede bastante con algunos lectores que, que me escriben, gente que a veces yo conozco y gente que incluso no conozco. Y con el Perseguidor de la Luz me pasó que les había tocado, que se sentían identificados. Y con El Cóndor del Agua también ya me ha pasado con 3 o 4 personas, aparte muchos que te dicen lo leí y todo, pero te dan el tiempo para escribir, para comentar un poquito, y que les parece una historia buena. Dice, esto es lo mejor que te he leído. Y uno dice, ya leyeron algo más, por lo menos. Ya está bueno, leyeron algún otro libro. Y claro, le gusta el ritmo, el hecho de contar esta historia muy rápido, muy al callo, con mucha información, ahí pasan muchas cosas para hacer una historia tan corta, y en general les ha gustado a muchas personas, porque eh, probablemente a los que no les gusta no te van a llamar para decirte, oye, no me gustó tu historia, pero sí lo que les gusta, porque es una historia de marinos, esta historia que no se escribe mucho hoy día, me comentamos justamente esta larga tradición de novelas marítimas que tienen que ver con la era de los descubrimientos, cuando podíamos hablar de la Antártida Antártica en forma figurada, porque todavía no estaba descubierta completamente, y la gente era muy ávida y todo lo que leía era como realmente novedoso porque no se conocía. Yo no he leído muchas, o debe haberlas, digamos, pero no es una corriente importante las novelas marítimas hoy día. Sin embargo, cuando yo me planteé esta historia, no me dije voy a escribir una novela marítima. Salió así. Después me di cuenta, me hicieron notar, dije, claro, sí, po. Y claro, probablemente es producto de las lecturas de uno también. Me gusta mucho El viejo y el mar de Hemingway, eh, Moby Dick de Melville y Conrad con sus novelas marítimas también, El corazón a contraluz. Entonces son textos que han sido fundamentales en mi formación. Y claro, yo trabajo en el mar también, porque trabajo permanentemente, me toca viajar por los canales, hablar con marinos. Cada vez que puedo aprovecho de abordar barcos porque son igual viajes puntuales, digamos. Si tuviera probablemente que hacerlo todos los días, estaría medio desquiciado o ya habría dejado ese trabajo. Ujú. Pero como uno va como un visitante, eso finalmente va formando, y yo creo que esta historia se fue, como te digo, armando durante muchos años, de tantas historias y pedazos de historias, y gente que trabajó en la pesca del bacalao y te contaba una cosa, otro contaba otra cosa, otro pequeño detalle. Entonces, armarla así en términos de sucesos no fue tan complejo, digamos, como te digo, porque uno puede escribir finalmente de cualquier tema. Ahora estoy escribiendo una novela de ciencia ficción. Entonces, claro, hay cosas sobre las cuales me tengo que documentar y leer y ver y un poco aprender. Pero uno busca justamente que cuando escriba la cosa fluya, y una de las formas es que escribas de lo que conoce. Ujú.
Es más habitual de lo que uno cree estos barcos mercantes respecto de la pesca del bacalao. Sí, mira, hay barcos, son estos barcos factoría que de repente rayan en lo ilegal, digamos, porque el bacalao es una especie de oro blanco, uno de los peces con mayor precio, y estos barcos navegan en mar abierto, pero también como es mar abierto, por ahí se meten dentro de las aguas jurisdiccionales de Chile, de Argentina, de Nueva Zelanda, de Australia, y ahí están son perseguidos por las armadas de distintos países. Entonces, y son barcos que a veces cambian de matrícula, zarpan con una matrícula y en el viaje le ponen otro nombre, de Liberia u otros países, cosas que no son trazables o no se pueden sancionar o producir sanciones. Entonces, es común, digamos, que estos barcos rayen un poco en la ilegalidad y si uno busca en internet, no son pocos los capitanes chilenos o marinos chilenos que están junto con españoles, coreanos y otras nacionalidades en estas faenas que, te insisto, se sostienen porque son hombres de mar, con experiencia, rudos, con pesca, pero que están ahí por este atractivo del dinero. Además que el bacalao adulto normalmente no se concentra en cardúmenes, está como repartido en el fondo del mar y tienen que calar espineles a veces muy largos. Es una pega re compleja porque estamos hablando de mar abierto, así a 1000 metros de profundidad están calando un espinel. Entonces, Ujú. eh, claro, cuando le pegan en suerte, sacan decenas de toneladas de pescado y hacen que todo esto siga funcionando. Entonces, por lo tanto, el meterse en aguas jurisdiccionales es bastante posible. Esa imagen, por ejemplo, de un capitán chileno hundiéndose en un barco y gritando como loco, está en internet. Eso sucedió, o creo que más de una vez, pero al menos una vez eso pasó, estaba con nombre y apellido. Ujú. Entonces, claro, esas cosas son sobre las cuales uno puede armar la ficción. Como digo, igual no fue tan pensado el llegar a ese tema, fue como, ya, parto con esta imagen del córdoba del agua, una historia de pesca y el resto fluyó bastante. Perfecto. Yuri, en los minutos que nos quedan de esta conversación, Yuri, quiero primero darte las gracias por el tiempo. Segundo, por el libro, porque decir, es un libro, sí, es un libro breve, pero un libro macizo, sobre todo por la información que expones respecto de la vida en los barcos, en la forma, en la descripción del mar, del mar bravío, del sur austral. Eh, es una novela, es una bonita novela de, no sé si es de aventuras, pero es un libro fascinante respecto de lo que tú llamas, de esta literatura marítima, de la que no existe, o de la que no hay, y si de la que existe hablar de, no sé, grandes próceres en la historia. Eh, es una historia que huele a mar, que huele a trabajo, y sobre todo que huele a aventura. Voy a ocupar ¿sabes qué? Voy a ocupar la palabra aventura. Que huele a aventura, que huele a aventura. Y, y tremenda, rapidita, porque tiene un vértigo, porque es una historia que se va así en un chispazo y quieres saber cómo va, y quieres saber cómo termina. Y, y, si te, y ya sería spoiler decir cómo termina, pero termina, upa. Eh, Eso es todo lo que voy a agregar y obviamente en los minutos que nos quedan, bueno, Yuri, estos minutos son tuyos para que diga lo que guste respecto del libro, lo que guste. Sí, mira, muchas gracias por los comentarios del libro. Yo la verdad disfruto siempre escribiendo. Hace mucho rato hice el cruce ese que lo conversaba a veces con muchos colegas, de que yo estoy acá porque fundamentalmente me gusta escribir. ¿Ah? Por ahí que alguien publique tus libros, que alguien los lea y que te los comente, bienvenido, digamos, pero si no, igual lo seguiría haciendo. Pagaría por escribir si no fuese gratis. Entonces, en esta historia yo creo que eso fluye y siempre agradezco ya como retribución de que algunos lectores que te dicen, oye, me gustó tu historia y voy a leer, digamos. Y yo les recomiendo, digo, lean más, digamos, yo tengo un par de libros, no necesariamente lean lo mío,
lean al gran Francisco Coloane, que es nuestro gestor acá del sur. Yo escribo gracias a Coloane. Yo estudié biología marina, de muy viejo de repente, en el año 2000, hice el clic, leí a Coloane y dije, esto es como Jack London, pero de acá. Habla de la isla Guada, de la isla Mayen, de los canales del sur, lugares que yo conozco. Y me motivó de tal forma que dije, me gustaría escribir un cuentito, escribí un cuentito, de ahí un par más, y de ahí ya 20 o 30 años leyendo y escribiendo, y aquí estamos, digamos. Entonces, me gusta mucho eso de que si alguien lee algo, y lee un libro mío, pueda terminar motivándose con la lectura. Eso ya para mí es el gran pago. Pero aún así, incluso aunque si no retribuyera nada más, seguiría escribiendo, porque yo disfruto escribiendo las historias, inventando esta ficción, vives por un rato fuera del tiempo. Y bueno, eso invitaría a todos los amigos que puedan, que les interese el libro, está en las librerías, está en Santiago, por internet, es cosa de googlearlo y está llegando a muchas librerías ya y se agradece si lo pueden comprar y leer, porque así mis editores me van a seguir publicando y no van a perder tanto dinero como sucede siempre con el tema literario, que es un negocio que es casi medio a pérdida y que siempre está difícil porque la gente en general no lee y le cuesta comprar libros. No sé, porque se compra una cerveza, que es lo que cuesta un libro, pero no compran un libro. Entonces, compren libros, lean autores y ayuden que esta industria tan maravillosa de la fantasía pueda seguir funcionando. No pocas de las películas y de las grandes series que vemos están sustentadas en libros, en escritores, y las que no, de todos modos, tienen unos guionistas, escritores detrás, que usualmente son también escritores de ficción. Así que la invitación es esa, a todos los amigos que vean, que se motiven. Siempre hay un libro que van a encontrar sus lecturas, sus propios temas. Así que eso, bueno, y a ti te agradezco mucho, Humberto, por la invitación y siempre estamos disponibles para conversar cuando quieras. Encantado de hablar de libros y literatura, que es lo mío. Muchas gracias, Yuri. Bueno, recomendadísimo para quienes nos están viendo a través de YouTube o escuchando a través de Spotify y Amazon Music. El cóndor en el agua de nuestro invitado Yuri Soria Galvarro, quien amablemente ha conversado con la guarida de los traficantes de cultura. Yuri, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Te mando un abrazo desde acá, desde Puerto Montt. Gracias, Yuri, y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.